agradecemos un montón por haber aceptado nuestra invitación. Ana es, eh, Ana es médica especialista en otorrinolaringología, docente de de la Facultad de Medicina de la UBA. Es especialista en alteraciones del olfato y es presidenta de la Red Olfato Argentina, quienes investigan alteraciones del gusto y el olfato causados, entre otros motivos, por el virus causante del COVID-19, ¿no? Así es. Bueno, bueno, vamos a conversar, vamos a hacer algunas preguntas que hemos recogido en estos días a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro Instagram y Facebook. Y a su vez también vamos a recolectar algunas preguntas y surgen acá en el chat de este. Así que bueno, Ana, si te parece, empezamos. Em, Primero, bueno, nos interesaba arrancar hablando un poco del sentido del olfato. Bueno, vos que sos la especialista, que nos cuentes un poco qué es y para qué nos sirve o por qué es importante el sentido del olfato en las personas. Bueno, el sentido del olfato es el sentido más primitivo que se desarrolla ya durante la vida intrauterina. Es decir, que el bebé gestante, aquel embrión o bebé por nacer, a las 16 semanas ya puede percibir aproximadamente unos 120 olores que provienen a través de la alimentación que recibe la mamá. ¿Y cómo llegan esos olores al embrión, al feto? A través del líquido amniótico. Es uno de los primeros sentidos que se desarrolla en la vida intrauterina. Por eso hay estudios que han demostrado que el bebé reconoce a su mamá por el olor a la leche materna. Sí, hay un estudio muy lindo que se hizo de los sabores en la etapa prenatal y postnatal, donde al bebé se lo ponía cerca de distintas mamás lactantes y el bebé podía reconocer por sí cuál era su mamá a través de esa impronta del olor que tenía de su mamá. Así que es un estudio muy, muy lindo. Qué lindo, qué interesante. Mira vos. Sí, así Eh, que y eso también nos permite, a través del olfato, nos podemos interrelacionar desde de la vida diaria. Allá, por ejemplo, los egipcios, los de la clase más alta, utilizaban ya fragancias, inclusive las mujeres usaban como unos vasitos llenas de perfumes, de esencias, que cuando se movían, se caía eso y rociaban su piel y eran las que acompañaban a toda la parte de la clase alta de la sociedad egipcia. Y también se lo asocia ya por Francia, que se habla del olor rico de los perfumes, se lo asociaba a la clase alta, y el olor así desagradable y sucio, el olor a pobre, le decían ellos, tiene otro nombre que ahora no me sale, se lo asociaba con la clase baja. Entonces te daba como los distintos estratos sociales. Y hoy en día nosotros lo usamos desde la cocina, desde el perfume, desde la limpieza del hogar como alertante, lo usamos para preparar nuestras recetas favoritas, para saber cuándo algo se nos está quemando. Así que inclusive hay muchas industrias y muchas profesiones que están relacionadas directamente con el olfato. Por ejemplo, la industria gastronómica, la industria vitivinícola, ¿cómo es? Los catadores de vino, todos ellos están en base al olfato, los perfumistas, así que es muy, muy interesante. Muy interesante, tal cual. No solo en la cotidianidad, sino también aplicado a múltiples cuestiones. Está interesante. Y bueno, contanos, Ana, un poco cómo es que el virus SARS-CoV-2 afecta el sentido del olfato. Nosotros hemos, Bien. en relación a esta cuestión, hemos recibido algunas expresiones o algunas inquietudes por medio de nuestras redes sociales, como por ejemplo, siento de a ratos que huelo mejor que otros ratos,
o siento que algunas cosas, algunos alimentos huelen diferente a como lo percibía antes de haber tenido la enfermedad, o después de recuperar, después de haber recuperado el sentido del olfato, siento aberración a algunos olores, como por ejemplo el pollo crudo. Es decir, hay alteraciones que se manifiestan por lo visto de diferentes maneras, con a qué se debe esto y por qué este virus ocasiona. Bien, el tema del virus es, como todos lo conocemos, el coronavirus, el SARS-CoV-2, el COVID, la COVID, son unas partículas virales que tienen unas proteínas en su cápsula. Esas proteínas, ese virus ingresa a nuestra fosa nasal y se va a alojar sobre lo que es el receptor que están sobre las células que sostienen a las neuronas olfatorias en el techo de nuestras fosas nasales. Ahí nosotros tenemos unos receptores AC2 que se llaman, que son los receptores para angiotensina, que es un regulador de la presión arterial, se unen a ese receptor. Ahí se va a generar todo lo que es la cascada de inflamación, la tormenta de citoquinas, que muchas veces algunos deben haber escuchado. Esa tormenta de citoquinas es la defensa de nuestro organismo ante una noxa, ante algo que nos está dañando, que en este caso el virus. Entonces nuestro organismo se empieza a defender. Todo eso se inflama y esos factores de liberación también se unen a los receptores y es como que ocasionan un bloqueo, ¿sí? Se bloquea lo que es la neurona olfatoria, por lo tanto, nuestros receptores olfatorios quedan inhibidos por este mecanismo, eso la célula lo fagocita, no sabe lo que es, no sabe procesarlo y lo deja como que bloquea directamente la célula, como que esa célula entra en un mecanismo que se conoce como muerte celular programada, que es la apoptosis. Eso es algo que se regenera cada 60 días. En este caso la célula no se muere en forma programada, sino que se destruye así de forma abrupta. Entonces es como que todo no sabe cómo reaccionar y por ese motivo se bloquea y hay unas células madre que están en la base de ese epitelio olfatorio que se llaman células madres. Esas se van a dividir en una neurona bipolar olfatoria y en una célula de sostén, ¿sí? Entonces es como que es más grande la destrucción que la producción de células. Por eso quizás hay personas que por ahí pierden el olfato y quizás tuvieron una menor carga viral, una menor respuesta de factores inflamatorios o se regeneraron más rápido y recuperaron inmediatamente el olfato. Y hay otras personas que lamentablemente pasan 2, 3, 4 semanas, meses y no recuperan el olfato. Eso es todo, depende de la carga viral o de la respuesta del huésped. Claro, perfecto, clarísimo, clarísimo. Y Ana, entonces, bueno, supongo que sí, pero dependiendo de esta respuesta, estas alteraciones son de alguna manera reversibles. En relación, digamos, a esta duda también nos han manifestado preocupación algunas personas, como por ejemplo nos han preguntado, ¿cómo sé si ya recuperé completamente el olfato? O hace 3 meses que estoy sin olfato, ¿cuánto tiempo más voy a estar así? O hace 7 meses tuve y todavía no lo recupero. Es decir, hay preocupación en relación a esto. ¿Qué nos podrías Bien, decir? hay algo, como te decía, hay algunas personas que lo recuperan inmediatamente a las 48, 72 horas, a la semana, a los 15 días ya recuperaron bien el olfato. Se dice que una de cada 10 personas que perdieron el olfato no lo recuperan igual que antes. Entonces, con esas personas es con las que tenemos que trabajar porque esto se recupera. La única evidencia científica que hay hasta el día de la fecha para la recuperación del olfato es el entrenamiento olfatorio guiado por el médico, ¿sí? Y también el tema de que, bueno, muchas veces se puede coadyuvar con alguna que otra medicación, pero siempre guiado por el profesional. Esto no, es decir, que si
hay una persona que perdió el olfato, el último consenso dice, si a las 2 semanas no lo recuperó, tiene que empezar con el entrenamiento olfativo. Y de esa manera tiene menos chance, no se pierde tanto tiempo, porque es como un tiempo muy valioso, porque es decir, que todo lo que no se usa se va desvitalizando, se va atrofiando, tiende a desaparecer. Entonces acá nosotros lo que tenemos que hacer es estimularlo como ser. Cuando uno se opera el túnel carpiano, acá en la muñeca, para recuperar la movilidad tenés que hacer ejercicios, ir al kinesiólogo. Entonces uno acá en este caso tiene que empezar con la fisioterapia de la nariz, que es el entrenamiento olfativo todos los días de forma rutinaria. Perfecto, perfecto, clarísimo. Entonces, bueno, un poco eso también nos preguntaban en qué consiste concretamente el tratamiento, digamos, para recuperar el sentido, en qué consiste este entrenamiento que nos mencionabas recién. Eh, Nos preguntan, por ejemplo, qué tipo de terapias se puede implementar, cómo hacer para estimular el olfato post-COVID. Hay una persona inclusive que nos pregunta concretamente si hay algún abordaje kinésico para tratar la anomia, ¿no? Mira, se recupera simplemente haciendo ejercicios muy sencillos, empezando con odorantes puros, naturales, odorantes simples y conocidos. Cada uno tenemos una cultura olfatoria, esa impronta que te conté, cuando nacemos, ya nacemos con una huella marcada del olfato. Y con el transcurrir de nuestros años, de acuerdo a la ubicación geográfica, a la cultura que tengamos cada uno, vamos a tener nuestra biblioteca propia de olores. Por ejemplo, hay personas que son más afines al olor, ponele a naftalina, que por ahí si piensan en la naftalina recuerdan por ahí los viejos placares de las abuelas. Yo soy del sur y se me viene a la cabeza el placar de mi abuela. Y si no, si no, viste, el tema, viste, de la esencia de vainilla con postres, viste, con diferentes cosas. Entonces yo siempre lo que aconsejo es no desesperarse, no empezar a oler y agarrar lavandina, alcohol, vinagre, acetona, que es lo primero que agarra la gente, porque ahí está haciéndole más daño a ese neuroepitelio que ya está dañado. Entonces tienen que empezar a percibir olores simples y sencillos, ¿sí? Por ejemplo, a la mañana siempre aconsejo utilizar en un frasquito de tipo especiero de vidrio, colocar café de filtro. Ese café lo colocas, acá tengo un vasito, ¿no? Hagamos de cuenta que esto es el especiero que tenemos, el vasito de yogur de vidrio o algo que sea de vidrio con tapa rosca. Colocamos hasta la mitad café de filtro. Lo ponemos la tapa, lo batimos y eso lo olemos. Pero ¿cómo lo olemos? A 2 centímetros de la nariz aproximadamente y haciendo olfaciones tipo conejito, ¿sí? Olfateando suave y cortito. ¿Viste el movimiento del conejo cuando empieza a olfatear una zanahoria? Bueno, lo tenemos que hacer de esa manera para que el olor quede concentrado acá en nuestra nariz y también ir analizando ese olor, asociarlo con colores, por ejemplo, a ver, pregunto, el café, ¿con qué color lo asociarías, por ejemplo, vos? Marrón oscuro. Con marrón oscuro. Entonces, nos podemos hacer unas tarjetitas, ¿sí? De color marrón, pongámosle que esto es marrón, imaginemos, Claro. ponemos de color marrón, ¿sí? Y entonces vamos con nuestro frasquito y miramos la tarjetita, miramos el color, pensamos, buscamos en nuestra biblioteca de recuerdos y tratamos de que en algún momento se va a encender esa mecha del recuerdo y ahí nos va a venir el tema del olor. ¿Cuánto tiempo? Durante 5 minutos. Dejamos descansar y luego podemos pasar a otro olor. Y a la noche recién volvemos a trabajar y trabajamos, por ejemplo, con el humo, ¿sí? De la misma manera. Y tenemos que usar poniéndole un puntaje. Del 1 no siento nada,
al 10, que lo siento normal. Como yo le digo a mis pacientes, le digo, hagan de cuenta que están en la primaria. El 1 es el insuficiente, el no sabe, el poco sabe, y el 10 es el excelente, felicitaciones. Entonces se me hacen esa escalita del 1 al 10 y lo van anotando todos los días, en el mismo horario, a la mañana y a la noche. Si ven que con eso no recupera, ya consulten con el médico para que los guíe, para ver si necesitan algún medicamento, pero esto es algo que pueden empezar desde sus hogares. Excelente, excelente, excelente. Acá preguntan, comenzando antes la estimulación o el entrenamiento, ¿esto ayuda a recuperar antes? O sea, si se comienza antes la estimulación o el entrenamiento, ¿se puede recuperar antes el olfato? Mientras antes, mejor. Sí, así es lo que dice el último consenso que de especialistas en el tema que se hizo en Gran Bretaña, en la Sociedad de Otorrinolaringología de ellos, donde dicen que a partir de la segunda semana ya es aconsejable el entrenamiento olfativo y por ahí puede ser aconsejable el uso de medicación. Eso está bastante discutido, pero lo que sí todos coinciden con evidencia 1A es el entrenamiento olfativo. Perfecto, perfecto. Bueno, después, Ana, con respecto al gusto, al sentido del gusto, ¿cómo se relaciona el sentido del gusto y del olfato? ¿Para qué nos sirve el gusto? O sea, ¿qué nos puedes contar con respecto al sentido del gusto? Bien, ahí tenemos que hacer una diferencia. ¿Qué es sabor, qué es gusto y qué es olfato? Son tres entidades completamente diferentes unas de otras. Ujú. El sabor vendría a ser lo más multimodal, la sensación química más compleja, que está formada por un 80% por el olfato y un 20% por el gusto. ¿Gusto qué vendría a ser? Los gustos básicos, lo dulce, lo salado, lo amargo, lo ácido y el umami, ¿sí? Eso nos da el 20% nada más del deleite de un plato de comidas. El otro 80% está dado por los olores. Así que uno cuando pierde el olfato es directamente proporcional a la pérdida del sabor, pero el gusto está conservado. Saben que están comiendo algo dulce, pero no me saben decir si es un postre de vainilla o un caramelo. ¿Entendés? O un budín, si es una torta de chocolate dulce o si es una galletita o un pedazo de alfajor. No me saben dar el deleite. Sí me pueden decir que es dulce, pero no saben decir lo que es. Pierden la capacidad del deleite de las comidas. Eso sería el sabor. Ahí Ujú. más o menos para hacer una diferencia, porque todos, la mayoría de los pacientes, casi todos, vienen y me dicen, perdí el gusto y el olfato. Entonces, cuando vos empezás en el interrogatorio, en el consultorio, ahí te dicen, para que se me, ahí está. Ahí aparece cuando vos haces ese interrogatorio y le haces la diferencia y me dicen, no, yo el gusto lo tengo conservado, yo sé cuando es dulce, sé cuando es salado, sé cuando es amargo, sé cuando es algo ácido, pero lo que no sé es el deleite. Entonces, bueno, siempre charlamos esa parte. Clarísimo, clarísimo. Mira vos. Eh, entonces, de la misma manera, ¿afecta el virus al sentido del olfato que del sabor, en este caso del gusto, o o qué Esto diferencia habría? vendría a ser, al afectarse el olfato, se está afectando indirectamente el sabor de las comidas, esa palatabilidad de los sabores, esa paleta de sabores que se abre en nuestra boca, eso se va alterando. Entonces no es que se afecta el virus, afecta el sabor, sino que el virus afecta el olfato e indirectamente se afecta el sabor de las comidas porque está disminuyendo ese 80% que no nos aporta esa información neurosensorial, química, esa señal, la parte de la función olfativa. Es eso lo que se va alterando. Clarísimo, clarísimo. Mira vos.
Em, de la misma manera, entonces, se trabaja para recuperar la sensación del sabor, entonces, que la del olfato, o el tratamiento es diferente, ¿en qué consiste? No, mira, generalmente a manera que va mejorando el sabor, va mejorando el olfato, va a ir mejorando el sabor de las comidas. A mejor olfato, mejor comida, mejor sabor, mejor Sabor. apreciación de las comidas. Así que eso va a Claro, ir mejorando paulatinamente, claro, que van, claro, como que sería que van de la mano. claro, claro, claro. Mira vos qué interesante. Acá preguntan también si la pérdida del sentido del olfato es progresiva, es decir, o cómo es que se da. Si una vez que se genera puede progresar o si no. Mira, una vez que aparece la pérdida del olfato, esto puede ser en forma súbita o hay en algunos que puede ser de manera progresiva. No hay un patrón que te diga, sí, pasa esto, esto y esto, sino que es muy aleatorio. Hay algunos pacientes que únicamente refieren una pérdida de olfato de tipo y que empiezan a percibir sensaciones distorsionadas. Ponele, yo agarro pongamos que es limón, amarillo es mi sello, ¿no? Y yo lo huelo, pero no huelo limón, huelo algo por ahí desagradable, eso se llaman parosmias, ¿sí? Que entran dentro de la clasificación de las disosmias, ¿sí? Que son las alteraciones en las cualidades de los olores. Si es con presencia de estímulo, en este caso que sería el limón, al olfatearlo, ¿sí? Yo no lo siento, entonces lo siento distorsionado, esa es mi parosmia, y si yo sintiera ese olor y no tengo ningún estímulo, eso se llama fantosmia. Y generalmente son olores erráticos. Muchas veces esos aparecen durante el entrenamiento olfativo, pero se dice que son buenas señales porque son células nuevas que van naciendo y donde el axón, que es una estructura que compone el nervio olfatorio, entra a nuestro cerebro, pasa por unos agujeritos que hay acá sobre el techo de nuestras fosas nasales y se van a unir al bulbo olfatorio. Pero cuando se unen al bulbo olfatorio, se van a unir en lugares erráticos, entonces eso es lo que va a generar esa disosmia, esa sensación rara. ¿Sí? Entonces eso, hay que seguir con el entrenamiento olfatorio, hay que tener paciencia, que esa es una buena señal, que vamos por buen camino y que tenemos que tener paciencia y confiar plenamente en el profesional que te está tratando. Excelente, excelente. Después nos preguntan, Ana, si hay otras patologías que generan alteraciones del gusto, bueno, del sabor, del olfato, del gusto, y si en estos casos lo que ocurre es semejante a los efectos del COVID. Sí, por ejemplo, el tema del COVID entra dentro de los estados gripales. Los virus de la gripe son la primera o segunda causa de pérdida del olfato, junto con las rinosinusitis crónica, las enfermedades de la mucosa nasal, que ahí ya tenés una alteración de tipo conductivo, ya no es una alteración de tipo sensorial como es la pérdida del olfato por el coronavirus. También los golpes en la cabeza, los traumatismos de cráneo, hay muchas veces que lesionan lo que es la vía olfatoria por hemorragias internas, ¿sí? Y eso ocasiona un corte, un cizallamiento, una inflamación, una compresión y se pierde el olfato. También se asocia mucho por ahí como síntomas precoces de enfermedades neurocognitivas, como ser el Alzheimer y el Parkinson. Entonces, esos pacientes entran en un estado de depresión y aparte también se niegan a comer porque perdieron el deleite de las comidas. Esa sería, también hay medicamentos que te pueden alterar la función olfatoria, tratamientos, por ejemplo, si estás recibiendo radioterapia,
por algún tumor relacionado en las zonas aledañas, también te va a alterar ahí te va a alterar el gusto porque lesiona las papilas gustativas que se encuentran en la lengua y en la cavidad bucal, y también se altera el olfato por la misma radiación, ¿sí? Y hay ponele un 5%, se dice que uno de cada 10.000 hombres y uno de cada 50.000 mujeres van a tener lo que se llama una anosmia congénita, es decir, que no tienen este desarrollo del bulbo olfatorio, sí, que nacen sin el bulbo olfatorio. Sí, eso, como te dije, es un caso de uno cada 10.000 hombres o uno cada 50.000 mujeres, de acuerdo a trabajos publicados en la bibliografía internacional. Así que esas más o menos serían las causas más importantes: las rinosinusitis crónicas, los estados virales, los traumatismos de cráneo, los tumores, las radiaciones, los tóxicos, los medicamentos y las congénitas. Y después hay un grupo de pérdidas de olfato que todavía no se conoce la causa, que esto es un abanico que se va estudiando en el día a día. Clarísimo, mira vos. ¿Hay algún alimento o algún hábito que pueda contribuir a recuperar el sentido del olfato? ¿Hay algo, además, digamos, de la terapia olfativa? Mira, lo que se dice es tratar de evitar, por ejemplo, todo lo que es los alimentos ricos en proteínas. Esos son los que más generan gustos, sabores, olores, pongamos, hagamos toda la parte del conjunto, que generan olores feos, ¿sí? Generan un sabor feo, ¿sí? Entonces, tratar de evitarlos durante el periodo en el que están haciendo el entrenamiento olfatorio o que perdieron el olfato, porque es cuando más desagradable van a sentir la comida. Después también jugar con alimentos ricos en omega, sí, comer alimentos ricos en omega, que eso también se dice que el omega ayuda a fortalecer todas las funciones neurocognitivas, la sinapsis de todas nuestras células nerviosas. Entonces se aconsejan los alimentos ricos en omega y también trabajar mucho con los colores en la comida, hacer un plato que sea vistoso. ¿Viste vos las propagandas, por ejemplo, de las papas fritas? Vos ves, generalmente son siempre de color amarillo, siempre el paquetito que te hace ruido o el crack. Entonces, eso no solamente tenés el estímulo del sabor y el olor, del gusto y el olor, sino también el ruido y la visión te ayuda a ese deleite, a ese sabor, a ese flavor de las comidas. Entonces, bueno, jugar también con colores vistosos, cosas que te atraigan y que te incentiven para comer. Eso sería lo más aconsejable. Perfecto. Bueno, un poco ya lo has respondido, pero es algo que nos han preguntado bastante. ¿Cuándo saben las personas que tienen que realizar una consulta? Es decir, un poco dijiste después de los 15 días, pero bueno, a lo mejor querés reforzar eso. ¿Cuándo es recomendable realizar una consulta? Mira, yo lo que aconsejo es empezar con estos dos ejercicios sencillitos: a la mañana café, a la noche el quemado. Muchos van a ir resolviendo su problema ahí, pero si a las 2 semanas vieron que persiste, a las 3 semanas, a las 4 semanas, consulten con su médico. Perfecto. Nos interesaba un poco saber qué tipo de investigaciones están desarrollando en la red Olfato Argentina. Nos llamó la atención y te queríamos preguntar eso. Sí, en este momento estamos haciendo, tenemos 4 proyectos de investigación por el Comité de Ética en investigaciones. Uno fue, empezamos a hacer nosotros en un principio, queríamos hacer en el 2019 un proyecto un poquito ambicioso que queríamos ver cómo olíamos los argentinos desde La Quiaca a Ushuaia.
teníamos más o menos unas ideas, veníamos viendo cómo íbamos a implementar, cómo íbamos a llevar olores a llegar a diferentes regiones del país y nos unimos un grupo de otorrinolaringólogos. En febrero, marzo se empezó a hablar el tema de la pérdida del olfato asociada a COVID. Me llama un amigo mío que está en Gran Bretaña y me dice, él es pediatra, me dice, tengo dos amigos terapistas que se contagiaron de COVID y los dos perdieron el olfato. Yo le dije, no, mirá, por ahí puede ser un estado gripal, puede ser cualquier cosa, no, era todo muy nuevo. Después empezaron a aparecer más casos a medida que fueron recuperaron bien el olfato, después empezaron a notificar casos en España, casos en Italia, apareció un trabajo científico muy lindo que es de una médica que se llama Carol Jan, que es de Estados Unidos, y es como que empezaron a aparecer casos acá en la Argentina, y es como que ya en abril se decretó en los que se incorporó a los criterios del Ministerio de Salud el tema de la pérdida del olfato como diagnóstico. En ese momento era con uno o más síntomas y luego más tarde se dijo pérdida de olfato súbita sin causa que lo justifique, COVID, hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, ahí nosotros, aquel trabajo, cuando empezamos a ver todo eso en marzo, antes de que empezara el tema de que se decretara, viste, en el Ministerio de Salud, empezamos a traspolar lo que era nosotros, que queríamos ver cómo era el olfato de los argentinos de la Quiaca Ushuaia, tuvimos que cambiarlo y hacer un trabajo de prevalencia, que fue nuestro primer trabajo aprobado por el Comité de Bioética. Después, a raíz de unos encuentros que tuvimos con un médico que está, el doctor Albers, que está en el hospital de Massachusetts, de la Universidad de Harvard, nos ayudó con unas tarjetas olfativas. Entonces ahí, en base a ese trabajo, él nos dice que los pacientes que habían presentado neumonía no presentaban alteraciones del olfato, y los pacientes que presentaban alteraciones del olfato no desarrollaban neumonías. Y ahí ese fue nuestro segundo trabajo. Ajá. Ahora el último que nos acaban de aprobar esta semana, que estoy muy feliz, es uno sobre calidad de vida. Es cómo afecta el olfato la calidad de vida de las personas, cómo se han aumentado de peso, si han disminuido de peso, si los pone irritables. Son todas preguntas relacionadas a la calidad de vida de las personas. Y otro trabajo que es muy importante, que lo estamos haciendo con la Universidad Tecnológica Nacional, con la UTN, que es a través de 3 test. El test del olfato, el test de la tos, que fue aportado por la Escuela Politécnica de Lausanne en Suiza, y el estudio de una onda y una señal acústica que va desde el oído hacia la nariz, que se realiza a través de los celulares. Es un proyecto TUNBIT, se llama, que eso es un proyecto muy ambicioso, que en este momento lo tenemos un poquito como frenado por falta de presupuesto. Pero eso lo queríamos elaborar como una herramienta diagnóstica para los colegios, las universidades, los campos de deportes, donde a través del test de la tos, el test de esta onda acústica y el test del olfato, se pudiera llegar a algo predictivo. No es que te va a decir, sí, esta persona tiene COVID, sino que va a encender las alertas que esta persona tiene que ser separada y hacer el hisopado para confirmar si es COVID o no es COVID. Esos serían los 4 trabajos que tenemos. Súper interesante y muy, muy de impacto, muy, muy, muy buenas felicitaciones, muy, muy interesante. Pues nos preguntan, no sé qué es el quemado, pero no sé a qué se referirán.
El olor a Claro. quemados debe ser, cuando yo dije de a oler a la Ah, noche quemado, eso, mira, tenemos dos formas de hacerlo. Una es muy sencillita a través del fósforo. Prendemos fosforito, apagamos y cortito acercamos ay, se me vino como le dice, tengo una paciente mexicana que vi ayer, ella le dice el cerillo. el fósforo, El claro. fósforo lo acercamos y eso lo olfateamos así cortito y suave, más o menos unos 10, 15 fosforitos por noche. Si no, otra paciente me dijo, frasquito de yogur, prendo un papelito, una servilleta, la meto dentro del frasco, pongo la tapa y que se consuma por el oxígeno que queda adentro y se apaga el papel y ahí empieza a generar todo el humo. Y ella lo va destapando y ella va oliendo eso. Esa es la manera de producir el humo para ella. Muy bueno. Después preguntan por acá, hola, tuve COVID en enero y desde ese momento me cuesta comer carne porque le siento gusto y olor a podrido. ¿Cómo podría solucionar? Ah, bueno, esto ya está respondida. En relación al olfato, ¿puedo oler varias cosas y luego repetir las mismas por la noche o solo uno? Ah, supongo en relación a las recomendaciones que diste, en qué A las momento dice. recomendaciones que dije, eso era a la mañana empezar con el café y a la noche con el quemado. Ponele, y en 2 semanas, si eso nos sacamos todo sobresaliente, nos sacamos todo 10, ya ahí podemos agregar un nuevo olorcito a la mañana, que por ahí podría ser un olor a lavanda, un olor a rosa, y a la noche por ahí agregar algo alimentario, olor a orégano, olor a laurel. Eso, como te dije, va dependiendo mucho de la cultura de olores, porque, por ejemplo, en Europa hay unos set de entrenamiento olfativo, traen 4 aromas: rosa, eucalipto, clavo de olor y, ay, se me fue, y limón. Pero Claro. ¿qué pasa? No todas las personas conocen el olor a rosas, no todas las No, personas conocen el clavo de olor, ¿sí? Por ahí hay algunos que sí lo tienen más relacionado y otros que no. Entonces, por eso es aconsejable, de acuerdo a la cultura de olores que tengamos, hacer nuestro kit, nuestro set de entrenamiento olfativo. excelente. Preguntan acá, ¿puede ser que al comenzar a oler diferentes olores duela un poco la cabeza? Sí, mira, ahí por ejemplo vos viste cuando vas a un centro comercial o un shopping, vos entras a la tienda de mujeres, de ropa de mujeres, es un perfume. Salís, entraste a la ropa de hombres, es otro perfume. Vas a una casa deportiva, es otro perfume. Y ni hablar si entras a una casa de perfumes o entras a una casa de electrodomésticos. Y cuando terminaste esa recorrida, salís con la cabeza bombada. Entonces, Ujú. todo eso, entre el estrés que te genera por ir a comprar, el, eh, el entrar a un lado, salir al otro y el estímulo de olores, y ni se te ocurra pasar por el patio de comidas, es como que salís saturado y eso sí genera dolores de cabeza. Entonces eso está muy relacionado, lo que le pasa a esta persona al oler distintos olores que le genere de cabeza, de cabeza es normal, dolor de cabeza, perdón, es normal. Y también otra cosa que hay que tener en cuenta es un fenómeno que se llama adaptación sensorial. Yo me pongo un perfume a la mañana, lo huelo todo y luego dejo de percibirlo porque mi cerebro ya sabe que lo tengo colocado, que no es algo nocivo para mí e inconscientemente dejo de percibirlo, no lo siento más. Llego al mediodía, salgo del hospital, me voy al consultorio y me dicen, uy, ¿qué perfume te pusiste hoy? Qué rico. Pero ¿cómo? Si yo no lo siento. Es porque yo me adapté a mi olor, pero al entrar a un lugar nuevo, vos sentís ese olor, me sienten el perfume. Entonces no se preocupen, no es que tienen alterado el olfato, sino que es un fenómeno de adaptación sensorial
que es algo fisiológico y normal para nosotros. Clarísimo, Ana. Preguntan algo sobre anosmia por COVID en niños, si se sabe si hay información o si ocurre solamente en adultos. Ocurre en niños también, en eso estoy en deuda con mis pacientes, les pido disculpas, pero estoy investigando, hay muy poca información en este momento, pero estamos trabajando y tratando de recabar la mayor cantidad de información que podamos para poder volcarla hacia nuestros pacientes, y también hemos tenido consultas de chicos de 9, de 11 años, adolescentes de 13, 14 años también con el problema. Por ahí los adolescentes los manejamos como adultos, pero ya con el niño menor de 11 años es como que ahí tenemos que buscar un poquitito más de información. Estoy en contacto con pediatras, estoy en contacto con otros profesionales de afuera del país, y que pronto vamos a poder dar una respuesta a ese interrogante que también a nosotros nos preocupa. Excelente. Ana, bueno, después nos preguntan, eh, nos han contactado algunos profesionales, una fonoaudióloga, una kinesióloga, consultando cómo pueden capacitarse sobre el tema, si tenés algo de información para dar. Así también, un montón de gente también preguntándonos cómo contactarte a vos, cómo hacer para contactarte a vos, cómo solicitar turno, a dónde te pueden encontrar. Mira, nosotros desde la red de olfato, donde estamos un grupo de médicos otorrinolaringólogos, ahí nos van a encontrar a la doctora Andrea Cruz, al doctor Leonardo Gondú, al doctor Mariano Bo, sí, a la doctora Marcela Abdelnur en Calafate. Estamos ahí dentro, si entran especialistas también van a encontrar los mails y los datos de contacto de los profesionales que están en España, en Italia, ¿sí? Entonces nos pueden contactar por mail, pueden contactarme a través del Instagram, los pacientes o con los referentes que hay dentro del sitio www.aroas.com.ar, y desde ahí vamos a tratar de evacuar y atender a todos. Las consultas son muchísimas que nos hacen, hay veces que no tenemos tiempo, no nos da para el tiempo para contestar y responder a todos, porque aparte de hacer investigación, también realizamos, casi todos tenemos un perfil también quirúrgico. Operamos, atendemos consultorio, tenemos trabajo en la parte privada y en la parte pública. Entonces, viste, hay veces que nos encontramos un poquitito desbordados, pero tarde o temprano contestamos. Y con respecto a la parte académica, el último martes de cada mes nosotros hacemos unos meetings que requieren una inscripción, no son arancelados, son para profesionales, está destinado para profesionales en formación, ya sean médicos, kinesiólogos, fonoaudiólogos, donde hacemos todo lo que es la parte de entrenamiento olfativo, abordamos diferentes patologías. Ahora próximamente el 29 de junio vamos a estar hablando sobre olfato y neuroenvejecimiento, ¿sí? Cómo hacer el entrenamiento olfativo, en el cual va a participar la doctora Ricati, que está en Italia, el doctor Juan Massa, que está en España, y la doctora Andrea Cruz, que está en Corrientes. Así que hacemos, viste, diferentes capacitaciones, y bueno, prontamente estamos programando un curso para hacer a través de la Universidad Católica, y bueno, estamos permanentemente ofreciendo, viste, capacitación, y también todo aquel profesional que se quiera unir a la red de olfato es bienvenido. Excelente trabajo, Ana, excelente. Bueno, creo que, bueno, ahí siguen haciendo, bueno, diferentes, bueno, contando experiencias y haciendo preguntas. Hay muchas de las cuestiones que ya les has respondido. En todo caso, vamos a hacer un breve resumen que lo vamos a publicar sobre qué hacer, cuándo contactar a un profesional. Bueno, vamos a hacer un pequeño, que queremos nada más aclarar esto que siguen preguntando, entonces vamos a hacer un breve resumen. Y bueno, como para ir cerrando, no sé si crees que es posible cerrar el tema con algún mensaje esperanzador. Hemos recibido muchos mensajes de personas frustradas, preocupadas, angustiadas.
Bueno, simplemente eso, si nos puedes hacer un pequeño... Bueno, mira, acá yo te puedo decir desde la experiencia. Han venido pacientes muy enojados con ellos mismos y con el virus y con todo lo que le estaba pasando. Y luego de 4 semanas de entrenamiento olfativo, de seguimiento, de estudios, de realizar una resonancia magnética, que tengo un médico acá en Buenos Aires que me está ayudando en ese desafío de las neuroimágenes, porque todo es un desafío, es todo un andar de pacientes, es muy, muy agotador, tanto para los profesionales como para el mismo paciente que lo sufre en carne propia, porque van boyando de uno en otro. Entonces, que no bajen los brazos, que empiecen con el entrenamiento olfativo, que si tienen una pérdida de olfato ya mayor al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, que se contacten con alguno de los profesionales de la red de olfato argentina, que bueno, que se recupera, que no dejen que lleguen al año, que empiecen el entrenamiento, porque quizás de algo que es hoy severo puede quedar con una secuela leve, pero mucho mejor a lo que están hoy. Así que nada, ejercicio como quieren tener músculos en los brazos y abdomen chato, hacen abdominales y levantan pesas, hay que entrenar el olfato para mejorarlo. Clarísimo, Ana, clarísimo. Bueno, Ana, de parte de todo este equipo, de parte de todo de Informar, te agradecemos un montonazo por habernos brindado tu tiempo. Sabemos que estás súper ocupada. Bueno, tus conocimientos sobre este tema bueno, que es tan importante, que tanto, bueno, que está preocupando a tantas personas, bueno, en el contexto de la enfermedad sobre todo. Y bueno, también te agradecemos un montón por el trabajo que haces, trabajo de divulgación, más a través de redes. Nosotros estamos convencidos que, bueno, que el acceso a información validada es parte del camino para salir de todo esto también, así que, bueno, por todo esto te agradecemos un montón. Y bueno, también agradecemos a todas las personas que se han sumado y bueno, les invitamos a que compartan info, que compartan la página, que le sigan a Ana también. Y bueno, con esto cerramos. Bueno, muchas gracias Laura por la invitación y por permitirme también compartir toda la información. Y como te dije desde el primer día, lo que necesites a disposición. Bueno, un gustazo, Ana, un gustazo. Dale, nos vemos, hasta luego. Chau, chau. Chau, chau.